Bueno, en medio de este ruido que no sé si nos va a dejar... A ver ahora. Un poco más alto. Ahora. Vale. Buenas tardes, repito, a todos y pues muchas gracias por la asistencia a esta jornada que vamos a celebrar esta tarde dentro de las jornadas MITIC sobre automatización y robotización en la industria cárnica. Agradeceros la asistencia, la confianza que tenéis en nosotros, porque cada vez que las organizamos venís y entonces, pues bueno, pues señal de que algo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, pues hoy vamos a tratar el tema de la automatización y la robotización en la industria cárnica. Y bueno, pues en los tiempos que corren, la falta de personal en algunos casos, los turnos difíciles, las exigencias de incrementos de la producción, etcétera, pues nos llevan a que haya que tener procesos dentro de las empresas cárnicas que tengan que estar automatizados, que se pueden automatizar, etcétera. Y bueno, pues poco a poco tratamos un poco las empresas de tener todo eso cada día más avanzado. Entonces, pues fue uno de los leitmotivs para que Eurocarne, IFEMA y Grex decidíamos organizar esta jornada en la que hablamos un poco de la evolución y del momento que vive la automatización y la robótica dentro de la industria cárnica. Entonces vamos a tener una tarde larga con bastantes intervinientes, pero como somos tantos vamos a dividirlo en dos. Vamos a hacer un primer bloque que contará con 3 ponentes y un segundo que contará con otros 4. Y bueno, pues en un primer lugar os voy a anunciar todos los que intervendrán. Primero de todo intervendrá Ralf Schneider, Business Development Manager de KUKA. Seguirá también Juan Antonio Corrales Ramón, investigador en la Universidad de Santiago de Compostela. Y a continuación, para finalizar el primer bloque, Alberto Gómez, que es el CEO de Gravit, de inteligencia artificial. En el segundo bloque, que ya va a ser moderado por Enric Forner, de Grex World Congress, intervendrán también Pablo Fernández, que es director comercial de Industria General de ABB, Eneco Ugalde, que es director de la Unidad de Sistemas Autónomos e Inteligentes de Techniker, y seguirán Gonzalo García, ingeniero superior y cofundador y director comercial de Atlas Robot, y Carlos Callejero, director comercial de Digital Animal. Entonces, bueno, pues con todos ellos vamos a tratar temas como la mejora de la trazabilidad en el ámbito de los animales, la aplicación de robots a procesos como la paletización, la preparación de pedidos y, entre otros, pues bueno, la robótica colaborativa, que nos van a acercar también desde la Universidad de Santiago, y bueno, pues otros aspectos de la producción cárnica. Entonces, bueno, pues sin más dilación, porque la tarde es larga, vamos a empezar con Ralf Schneider, de KUKA, que nos abordará un poco pues cómo se está implementando la robótica dentro de la industria cárnica, las oportunidades de aplicación que hay. Un momento, Ralf, te coloco la presentación. A ver, un instante. Vale. Pues nada, Ralf, todo tuyo y 15 minutos. Okay. Ja, mein Name ist Ralf Schneider. Ich komme aus Deutschland und Sie brauchen sich jetzt nicht darüber beunruhigen, dass Sie mich nicht verstehen werden. Yo hablo español. Como pueden ver en las banderas, soy Ralf Schneider, trabajo en KUKA. He estado muchísimos años aquí en España y me han dicho los compañeros que les salude en alemán para despertarles un poco después de la comida y de estar con el café, y espero que estén bien. Solo dos frases sobre KUKA. Somos una empresa alemana, tenemos 125 años, cumplimos este año, y llevamos 50 años también aquí en España. Es decir, tenemos doble aniversario este año en el mercado general que estamos. Robots en la industria cárnica. No hay tantos. Si los vamos contando por ahí, en otras industrias como la automoción y otros hay muchos más. Por eso me he pensado que vamos a hablar de las oportunidades y los retos que hay, porque si no hubiera retos, pues tendríamos muchos más ahí metidos, pero es una oportunidad y deberíamos meter muchos más. ¿Por dónde vamos y por qué es lo que es posible y dónde podemos ir? Si nos miramos los retos, pues hay un montón genéricos. La individualización, el cambio demográfico, falta de personal, lo que pueden ser planificación y logística al día de mañana, lo que es todo el tema, lo que hemos visto en enfermedades, pandemias, etcétera, todos estos temas. Y tenemos retos en la industria que empiezan desde el principio, desde lo que es pues traer el material
y el producto a la fábrica, todo lo que es el proceso primario, el processing, todo lo que son las partes de la inspección, lo que es luego el trabajo con el producto en el sector primario. El siguiente tema, todo lo que es el packaging, y lo más conocido es el paletizado. Ahí es realmente donde se conoce, y luego en la distribución. Si nos miramos ahora las 4 puntos que voy a dar un poco de información sobre ellos, pues es el tema que se puede hacer la robótica en lo que es la variedad de demanda, temas de higiene, muy importante, falta de personal, y qué es lo que podría ser también un futuro en otros sitios como en la logística. Retos en la individualización. Just in time, todo a tiempo, tenemos que tener la información, los costes que tenemos que tener en cuenta, cuellos de botella que tenemos que tener en cuenta. Y la robótica ahí, por ejemplo, uno de los temas que puede enseñar... A ver, ¿funciona el láser? No sé si funciona el láser. ¿Este tiene láser para arriba? Sí, pero no se ve. Vale, da igual. El Mixed Case Palletizing. Es decir, la paletización de producto diverso en un pallet, así como lo recibe, por ejemplo, el supermercado. 2 de aceitunas, 3 de carne, 4 de leche, 5 de latas, y eso que se pueda generar con el robot para dejarlo directamente así como está en el pallet, para que lo puedas despaletizar luego. Y esa variedad de producto que te requiere pues tener pinzas muy específicas, control de proceso, información y planificación de cómo generas el pallet, puedes generarlo con robótica. Estos son sistemas que existen estándar, donde nosotros aportamos el robot y sabemos quién hace este tema de aplicaciones. ¿Qué tiene que ver esto, por ejemplo, con la industria cárnica? Pues si lo vemos en la foto de ahí de la derecha, pues toda la diversidad de producto que puede haber en un supermercado, que al final es donde va nuestro producto al consumidor, pues de ahí, mirando para atrás, es donde puedes utilizar estos temas de aplicación. Y si nos miramos eso, pues son procesos que van en zona congelada. Pues también ahí el robot puede aportarte con nuestros robots Quantec Arctic, que son para eso, para trabajar en la zona congelada, para poder hacer este tipo de paletizado, pues es en las zonas, en las zonas de congelado, y paletizar este tipo de producto. Otros ejemplos, costes, comenté antes, cómo bajar los costes. Robótica sencilla de utilizar, sencilla de implantar, que sea fácil, que tenga bajos costes, típicas aplicaciones de paletizado como son células estandarizadas, como hay varios proveedores nuestros que lo hacen, o también temas de robots cobots, o para cuando tienes que utilizar cargas más grandes, pues robots como el que vemos en la foto de la izquierda, pues que llevan una protección adicional, y puedes también utilizar esto con un robot grande. Los cobots al final pues llegan hasta una carga de unos 20 kilos, 15-20 kilos, y a partir de ahí necesitas tener que utilizar robots normales que los puedes proteger de esta manera para también hacer un paletizado en tipo sin vallado, reducir el espacio. Y costes. Tema muy importante, el tema de higiene. ¿Qué pueden aportar los robots en la parte de higiene? Obviamente, los retos, no lo tengo que comentar. La normativa, por ejemplo, nos dice clarísimamente qué es lo que podemos hacer. Para dar un ejemplo, si nos miramos todos los que son pues la seguridad alimentaria, o los Estados Unidos, o Alemania, o España, y nos miramos las alertas que hay, el otro día detecté una que es del febrero, y han encontrado aceite mineral en algún producto. No, eso no tiene que estar ahí. Está prohibido, simplemente está prohibido. Entonces, eso es importante tenerlo también en mente como usuario, también como integrador, y como nosotros también como fabricante de robots. Y por eso hay gamas de robots especialmente adecuados para aplicaciones en higiene, en alimentación. Nosotros en KUKA distinguimos dos temas. Uno son las máquinas realmente diseñadas para aplicaciones higiénicas, que son las HM, las Hygienic Machines, que tenemos, son más bien robots pequeñitos, porque estás trabajando
con producto sin envasar, con el producto fresco sin envasar. Es decir, generalmente son pesos pequeños, hasta de unos 10 kilos, pero cadencias muy altas, de robot muy rápidos. Por ejemplo, el Delta es en acero inoxidable, es decir, completamente puedes limpiarlo, etc. Y es un robot súper rápido, ¿vale? Eso es importante para tener los ciclos rápidos. Bueno, como solo tenemos 15 minutos, luego, si hay preguntas, por favor, luego coméntenlo y le puedo dar cualquier información de esto, pero no vamos a pasar por cada uno de los puntos, pues si no nos pasamos un poco de tiempo. Luego dice, la siguiente gama son los robots higiénicos Hygienic Oil. Estos son robots industriales, pero que llevan aceite apto para la alimentación. Es decir, hay una declaración de NSF, que es la National Sanitation Foundation, son los aceites estos NFS-H1, y estos robots van completamente con esos aceites, en todos los ejes, en todo lo que es el cableado. Entonces puedes utilizarlos también en la zona con alimentación. La diferencia de estos con los otros, estos no los deberías limpiar con alta presión. No están diseñados para eso. Los otros sí que están diseñados para ser limpiados con alta presión y detergentes. Estos no se deberían hacer. Se pueden limpiar, pero no con alta presión. Y la otra diferencia es que estos van por toda la gama. Es decir, se ve claramente desde los robots grandes hasta los pequeños, hasta los deltas, pues los hay. Entonces puedes aplicar todos los tipos de aplicaciones que necesitas hacer. Si ahora necesitamos una aplicación donde necesitamos un robot de grandes alcances o con mucha fuerza, porque son procesos, por ejemplo, en industria cárnica, en la zona primaria, donde tenemos que hacer fuerza, donde tenemos que proteger el robot y tenemos que limpiar el robot también con alta presión, pues ahí es las opciones de poner un robot HO, es decir, el que está con aceite higiénico, y protegerlo con una funda. Y así también tenemos soluciones para poder llevar a un robot grande a una zona primaria y utilizarlo. La parte más importante y donde quiero realmente enseñar también ejemplos donde se utilizan robots, especialmente en industria cárnica, en lo que veo en los clientes es generalmente pues, ese tema de falta de personal cualificado. Si tengo personal hoy, lo tendré mañana. ¿Qué pasa si uno está enfermo o si uno va de vacaciones? ¿Tengo suficiente personal? ¿Tengo que hacer rotación de personal? ¿Cómo entreno a esa personal a hacer esta tarea específica? Por ejemplo, en el despiece o en algún sitio donde tenga inspección de calidad. Y ahí es donde puedo utilizar robots para sanear o ayudarme en este tema. Obviamente, muchos de los retos, hay retos que son, como hemos comentado, falta de personal, precios, costes, pueden ser accidentes y obviamente también, al final, si no soy competitivo, pérdida de negocio. Son todos ejemplos que tienen que ver con cárnica. Es decir, tenemos robots en muchísimos sitios en alimentación, pero para hoy solo he cogido ejemplos en la industria cárnica. Algunos son en lo que es luego el procesado, pero también hay aplicaciones que tienen que ver exactamente en la primera parte, lo que es el matadero en sí de la carne. Algunas aplicaciones son, pues eso, pick and place, hacer coger producto, distribuirlo, seleccionarlo, llevarlo de la cadena principal a luego repartirlo. Pueden ser aplicaciones como ya en montar el sándwich y embalarlo directamente, por ejemplo. O el ejemplo de fuera del chicken trussing es donde al pollo se le hace no sé cómo se llama en español, le pones un hilo alrededor para luego ponerlo en la... ¿cómo se llama? En la freidora, básicamente, ¿no? O en la asadera, o en el asador, eso. Procesos que parecen relativamente sencillos, como ponerle el sello. Suena sencillo, pero es otra persona que está ahí todo el día y que puedo hacerlo con un robot y librar a esa persona para darle a esta persona otro tipo de tarea con más valor añadido. Estos son también proyectos que estamos llevando de momento, siempre en conjunto con integradores y especialistas en visión, por ejemplo.
Muchas aplicaciones luego del producto ya, pues, ponerlo en la termoformadora, por ejemplo. Slice sausage handling, es decir, la manipulación de la salchicha ya cortada en bloque y va a la termoformadora. O la última ahí a la derecha, pues coger 10, 12 salchichas a la vez y también ponerlas ya en la empaquetadora o en la termoconformadora. A ver, siguiente. Ups, me he saltado. Ahí. Más en el tema de proceso en el matadero, por ejemplo, visión artificial y cualificar la carne o cualificar el producto. El beef grading es una aplicación donde el robot lo único que hace es llevar la cámara a ciertas posiciones, seguir al producto con un conveyor track, es decir, le va siguiendo al producto y va analizando el producto y el software te genera la calificación del producto y te mira qué calificación tiene según los parámetros que están puestos. Aplicación en porcino, por ejemplo, pero también en vacuno, el corte de las patas. No sé si es este, igual podemos enseñar un vídeo, porque para eso hay. No solo son fotos. Visión artificial, ver dónde está el producto, calcular la posición y, como veis, el producto obviamente se está moviendo y es de diferentes tamaños. Entonces, poderlo ir siguiendo y hacer los cortes correctos en la posición correcta es muy importante, porque esto también es parte de lo que da una cierta... Si cortas demasiado alto, con cortas demasiado bajo, has cortado dinero al final. ¿Vale? Ya que estamos, os enseño también el chicken tracing, que lo tengo ahí. También es un integrador que está especializado en estas aplicaciones y a ver si soltamos un poquito. ¿Dónde lo he dejado? No. No quiere saltar al punto que yo quiero. Bueno, pues lo dejamos. Aplicaciones. Hay más aplicaciones como, no sé si se llama en español, abrir el recto para entrar ahí. También hay aplicaciones de ese tipo, ¿vale? Cortarlo en la mitad y muchas aplicaciones en la última ahí a la derecha, pues también de producto terminado, otra vez coger de una cinta con una cámara, detectar dónde está el producto, analizar la posición, cogerlo y llevarlo a la caja o llevarlo a la distribución o distribuirlo de ahí. Yo le he llamado el futuro es presente porque hay retos, pero realmente vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer hoy ya. ¿Quién hubiera pensado o quién piensa que se puede descargar un camión completamente automático? Pues se puede. Tienes un robot, el robot lleva una cinta de transporte para que todo el producto se te vaya directamente a la escena de distribución. Tienes por delante una pinza específica que te puede coger toda del camión, las cajas, las vas sacando y te las vas llevando directamente y vas sobre un sistema de oruga para que puedas entrar directamente en el camión, el tráiler o el contenedor, si te viene. Es decir, que el futuro ya es un presente, no solo en la logística, sino también en otros sitios. O lo que vemos, si habéis ido al otro lado de la feria, donde está el tema de la IP, pues todo el tema de catering, comercio, todo lo que se puede hacer ahí, que también es cómo llega nuestro producto al cliente final. Pues ahí también puede ser que sea un kiosco, que sea un robot que lo esté presentando o que esté haciendo ahí atraer gente para que vea nuestro producto. Y hay muchos temas en esa parte que vemos que hay realmente un auge y una demanda en estos tipos de productos. Pues así, con esto, dar una pequeña visión de lo que es posible y si luego hay preguntas, pues para eso estamos, para dar cualquier respuesta de lo que haya en preguntas de ese tipo. Gracias. Siéntate ahí ahora si quieres. Sí. Muy bien. No, digo, siéntate abajo. Sí, ahora subimos. Vale, pues muchas gracias, Ralph. Vamos a continuar. Ahora es el turno de Juan Antonio, que nos va a acercar un proyecto bastante curioso y bonito,
por lo menos a nosotros en Eurocarne nos llamó mucho la atención. Ay, perdona. Sí, espérate. Que espero que a vosotros pues también os llame la atención. Entonces, ¿dónde está? Mostrar modo lectura, modo pantalla completa. Vale, pues nada, aquí tienes para adelante, para adelante, ¿vale? Vale, gracias. 15 minutos. Muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todo el mundo. Quería agradecer a Jesús la invitación a participar en este foro. Yo soy investigador de la Universidad de Santiago de Compostela y quería presentaros un trabajo de investigación que he hecho en mi etapa anterior en Francia, en la Escuela de Ingenieros Sigma Clermont, que está en Clermont-Ferrand, y en el Instituto Pascal. Y ese trabajo que desarrollé en Francia, ahora vamos a continuar desarrollándolo con nuevos proyectos en la USC, en la Universidad de Santiago de Compostela. En primer lugar, quería comentaros la problemática que ya algunos de mis compañeros os han propuesto. El gran problema que tenemos en el sector cárnico es atraer a especialistas que trabajen, por ejemplo, en el corte de carne. Es una tarea compleja, donde hay que tener una destreza profesional para realizar ese corte de carne, pero es una tarea dura físicamente, tanto las condiciones, porque hay que estar bajo frío, como las condiciones físicas de trabajo repetitivo. De hecho, aquí tenéis un ejemplo de cómo se desarrolla actualmente. Aquí podéis observar que es un corte manual. Y luego lo que pretendemos con estos proyectos que os voy a enseñar yo justo ahora es estudiar cómo lo hace la persona para ayudarle de la mejor manera posible y así evitar los problemas que aparecen actualmente que podéis ver aquí, que son principalmente problemas musculoesqueléticos. Los carniceros que realizan este trabajo de manera profesional tienen muchos problemas musculoesqueléticos debido a la repetición de estos movimientos mecánicos. Y aquí podéis ver un estudio francés donde principalmente es en la muñeca donde el 50% de esos problemas vienen. Claro, ¿qué problemas generan esas enfermedades? Pues si veis, el 95% de las bajas en el sector se deben a este tipo de tareas. Es un coste importante para el empleador, porque son unos 25.000 euros por parada. Y luego hay una ausencia en el trabajo importante, entre el 10 y el 20% de los trabajadores. Y quería mostraros un poco el problema como un círculo vicioso, como el pescado que se muerde la cola. La idea es que el número de carniceros decrece, porque esas condiciones pues, son duras y no son muy atractivas. Eso hace que los carniceros que se quedan tienen que trabajar más. Por lo tanto, al trabajar más, tienen más carga de trabajo, eso que obliga a que tengan más problemas musculoesqueléticos y tengan que parar de trabajar. Al parar de trabajar hay más ausencia en el trabajo y cuando hay nuevos carniceros, el problema es que los expertos no le pueden dedicar el tiempo suficiente para que aprendan. Por lo tanto, los nuevos no aprenden suficientemente bien y eso genera que otra vez de nuevo tengan más problemas musculoesqueléticos. Y eso es una pescadilla que se muerde la cola y que hace que cada vez haya menos profesionales, especialmente en Francia. Ya veis que viene un estudio de Francia, que cada vez es menos atractivo este tipo de trabajo. ¿Cómo podemos hacerlo más atractivo? Añadiendo un asistente robótico que aligere el trabajo del robot, de la persona. Y eso es lo que os quiero proponer con los siguientes proyectos. Quiero mostrar una evolución de estos proyectos. Cuando yo llegué a esta escuela de ingenieros en Clermont-Ferrand en 2014. Ellos justo acababan de terminar este proyecto. Yo en el que he trabajado es en el siguiente, que os voy a presentar justo después, pero la motivación del siguiente depende mucho de los resultados de este. Por esto, aunque no he participado directamente, han participado compañeros míos, por ejemplo, Chedly Busgarou, que era profesor y sigue siendo profesor en esta escuela de ingenieros, dirigió este proyecto que os voy a presentar. Aquí lo que se quería era usar 3 robots, como veis aquí en este esquema, para cortar un trozo de carne. Entonces tenemos un trozo de carne y la idea es que un robot tiene un cuchillo, otro robot sujeta la carne para estirar y separar el músculo y un tercer robot reconstruye en 3 dimensiones la carne. ¿Por qué? Porque la idea es en tiempo real seguir el modelo de la carne y poder separar los músculos.
¿Por qué? Porque esto es una tarea de precisión. Hay que separar los músculos correctamente porque si no pierde valor económico la carne. Entonces, quería enseñaros un vídeo para que os hagáis una idea del trabajo de estos 3 robots. La idea es que uno estira y el otro va realizando el corte de la carne. Esto es en simulación. Y luego hay un tercero alrededor que está observando cómo se realiza el corte. Aquí en esta visión no se ve el tercero. Y ahora quería presentaros una prueba de concepto que ellos hicieron. A ver. Aquí. De cómo controlar esos 2 robots en un entorno real utilizando sensores reales. Y aquí podéis ver la configuración. Tenemos el robot, un robot KUKA, como que ha mostrado el compañero anteriormente, colaborativo, que estira. En este caso era un proceso inicial del proyecto, donde se hacía con un trozo de espuma para ver si funcionaba el algoritmo. Entonces se estira de la espuma y luego hay un robot que sigue la trayectoria para realizar el corte. Entonces tiene que controlar la fuerza para indicar cuál es el ángulo de corte del robot y la visión para indicar por dónde corta. ¿Y quién le indica dónde corta? La simulación que os he enseñado anteriormente. ¿Cuál es el problema de este prototipo? Que, como veis, se probó con espuma primero, luego se pasó con ciertos tipos de carne, pero ahora es muy difícil que el robot generalizara el corte. ¿Por qué? Porque había que cortar de una manera muy precisa los músculos y el robot no conseguía reconstruir con suficiente precisión dónde estaban los músculos para hacerlo. Entonces nos dimos cuenta que hace falta la experiencia del humano para hacer esas tareas tan finas. Los robots, por ejemplo, podéis ver que ya existen robots para cortar grandes trozos de carne, o donde no hay separación de músculo muy precisa, pero en este caso sí que necesitamos esa experiencia del humano que indique por dónde hay que cortar exactamente. Bueno, aquí veis las pruebas con la espuma y ahora voy a seguir un poco la evolución. Justo antes del proyecto que os voy a enseñar, hubo un proyecto intermedio, que es este de aquí, también en el laboratorio de Clermont-Ferrand, donde se intentó mejorar la parte de tirar de la carne. Se dijo, bueno, ya que no podemos hacerlo de manera automática, vamos a intentar ayudar a la persona, al menos una parte de la tarea, haciéndola con un robot. Entonces, el robot sería el que estiraba de la carne y el humano es el que cortaría. Y aquí podéis ver un vídeo, os lo voy a poner. Es un proyecto en colaboración con el King's College de Londres. Y en este punto veis la mano robótica. De hecho, fue una colaboración con Shadow Robot, que es una empresa que construye las manos robóticas más avanzadas del mundo, que son manos diestras, muy parecidas a la mano humana, con unos grados de libertad equivalentes a los movimientos de una mano humana. El King's College hizo una adaptación de esa mano a las tareas de corte de carne para simplificarla, para reducir los costes, porque esta mano es muy cara a nivel comercial para comprarla, y hicieron estas pruebas. Tirar de la carne, separar el músculo para que la persona pudiera venir y sabiendo por dónde realizar el corte, que la persona realizara el corte. Por supuesto, la mano tenía un control de fuerza para ir tirando progresivamente de la carne y separándola. El objetivo era hacer tareas de desosado, quitar la carne y el hueso. Bueno, pues habéis visto las diferentes etapas del desarrollo, pero ahora nos queda ahí, os habéis dado cuenta que el humano sigue haciendo el esfuerzo físico, sigue cortando. Y nuestra propuesta con este proyecto que hicimos de 2017 a 2020 es vamos a ayudar directamente al humano en la tarea de corte. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues hay 2 formas de hacerlo, que es lo que planteaba este proyecto. Yo he trabajado en la primera forma que tenéis aquí en recuadro, que es
instalar un robot colaborativo que sujete el cuchillo y el humano que le indique a ese robot por dónde cortar, moviendo el cuchillo. Yo siempre pongo el ejemplo que es como si el humano estuviera cortando mantequilla en lugar de cortar carne, porque el robot lo que hace es incrementa la fuerza y el humano aplica una fuerza mucho menor. Otra de los resultados del proyecto, donde nosotros como investigadores no participamos, pero la DIF, que es el Instituto Tecnológico de allí, sí que lo hizo, fue en desarrollar un exoesqueleto. En vez de tener un robot al lado, tener un robot sobre la persona. Entonces os voy a enseñar un poco los dos resultados. Este es el del exoesqueleto. Es el compañero de la DIF que lo presentaba. Recibieron un premio allí en Francia por el desarrollo de este esqueleto. Aquí lo veis, como un experto carnicero de este centro lo prueba, explica las diferentes articulaciones que tiene, especialmente en la muñeca, como os había comentado, que es la articulación que más sufre. Y está basado en músculos neumáticos. La idea es que son músculos neumáticos. Cuando la persona, ves que hay una articulación aquí que está construida entre metal y plástico rígido, luego tiene una especie de carcasa para acoplarse al brazo de la persona. Esa carcasa se hizo especialmente para ese carnicero. Y el carnicero, cuando va cortando, aquí hay unos sensores que detectan a través del movimiento de articulación que acabo de comentar, metálica plástica, qué movimiento se está haciendo, y los músculos tiran para ayudarle a la persona a que haga menos esfuerzo. Son músculos neumáticos. Aquí no se escucha mucho, pero cuando se escuchaba la prueba directa se notaba cómo hacía pistones. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo este compañero carnicero pues lo utilizaba para hacer tareas de corte y realmente le mejoraba su sensación y física. Todavía uno de los puntos que tenemos que realizar en el nuevo proyecto que queremos desarrollar es medir a nivel ergonómico la mejora. Lo hicimos un poco a un nivel intuitivo para validar el dispositivo y ahora queremos ir más allá a nivel cuantitativo. Y luego, en el caso del cobot, os quería mostrar cómo lo implementamos. La idea es que teníamos un cuchillo. En este cuchillo implementamos un sistema de seguridad. Como veis, tiene un sistema que se llama la industria hombre muerto para, si hay algún problema, que separe el movimiento. Luego tiene también un botón que aquí no se aprecia, pero que permite cambiar los modos de control del robot. Esto nos permitió ver diferentes modos de control que luego os voy a enseñar. Y aquí veis cómo también instalamos dos sensores de fuerza. Hay uno aquí debajo del mango del cuchillo y otro entre el robot, que está tapado para que no le entre ningún producto cárnico, y el cuchillo. Y la idea es que medimos la fuerza que aplica el humano y la fuerza que se aplica sobre la carne y vamos siguiendo la trayectoria que hace el humano y incrementando esa fuerza para que el humano corte de una forma más ligera. Os voy a enseñar otra vez el vídeo porque esta es la parte donde yo trabajé directamente. Pero os quería mostrar un poco la historia anterior para que comprendierais por qué llegamos aquí, con la idea de asistir al humano. Bueno, y al final, esta introducción la voy a hacer más rápida porque vamos un poco más justos de tiempo, pero comentaros que la robótica colaborativa es un campo que cada vez aumenta más en la industria. No solo tenemos la parte de crecimiento de los robots industriales, que es lineal y cada vez existen más, sino también la parte de los robots colaborativos, que es prácticamente exponencial. ¿Por qué? Porque ellos son más seguros, en general suelen ser más baratos y son fáciles de programar. Problema, como comentaba mi compañero antes, no pueden tener cargas muy elevadas porque están pensados para estar cerca de un humano, por lo tanto tendrían inercias muy grandes y serían muy peligrosos si se movieran a velocidades muy grandes. Por eso los robots industriales que vemos en la industria del coche, de la automoción, están encerrados en un entorno protegido, mientras que estos están al lado del humano.
Aquí tenéis otras aplicaciones para ver que no solo se aplica, como habéis visto en ejemplos, en la carne a nivel de investigación, también se aplica ya a nivel definitivo en la industria, para soldadura, para pick and place, para puesta de cola, para tareas de tratamiento de superficie, como pulido. Y lo que desarrollamos en este proyecto es lo que llamamos en robótica interacción humano-robot física. No es solo la que típicamente vemos más en las noticias de la interacción cognitiva, donde se intenta comprender los sentimientos del humano. Lo que aquí intentamos es ayudar a la persona a hacer una tarea física, o bien sujetando el mismo producto, o bien usando la misma herramienta, como en nuestro caso. Y bueno, aquí veis diferentes tipos de tareas, como podría ser llevar una caja entre un robot y un humano, como podría ser enseñarle una tarea al robot, aquí está lijando y aquí el robot hace la misma tarea que hace el humano, o los exoesqueletos, como hemos visto antes. Estos son varios ejemplos de robótica colaborativa e interacción persona-robot física. La idea, que es lo que muestro aquí un poco, es combinar la parte ventajosa del robot, que es que puede hacer tareas repetitivas y no se cansa, con la parte inteligente del humano, que en nuestro caso sería reconocer qué parte del músculo hay que cortar y cómo hay que cortarlo. Y la idea no es esta, es que el robot sustituya al humano, sino que lo complemente y que trabajen juntos para hacer ese trabajo, como veíamos que era muy duro, mucho más amigable. ¿Y cómo implementamos esto? Dos estrategias de control principales. Está el control de impedancia, que es yo desplazo el robot y él me ejerce una fuerza, o el de admitancia, que es yo le aplico una fuerza al robot y él hace un desplazamiento. En los robots de exoesqueletos la que se aplica es este, porque tú le aplicas una fuerza, el humano aplica una fuerza, aquí lo veis en este esquema, el humano aplica una fuerza y el robot le devuelve un movimiento, le sigue esa fuerza, y en nuestro caso, que es lo que usamos nosotros, usamos la impedancia. El humano le indica un movimiento, la trayectoria, y el robot aplica una fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicimos es, en ese control hay una serie de parámetros. No voy a entrar en la parte técnica. Luego, al final, os pongo el paper, el artículo científico donde lo hemos desarrollado, y el que esté interesado pues puede verlo en detalle. Pero la idea es que los parámetros que tiene el control del robot se van a ajustar automáticamente a la tarea y al humano que está haciendo esa tarea. Y esa era la innovación que nosotros propusimos. Entonces, para terminar, esto es el setup que habéis visto, que es el cuchillo, el sensor de fuerza y la configuración. Como veis, probamos varios tipos de carne, pollo, cerdo, y fuimos ajustando esos parámetros que os he ido enseñando para que fuera lo mejor posible el control. ¿Qué conseguimos al final? Lo que habéis visto en el robot, en el ejemplo anterior, que siguiera el movimiento del humano. Pero justo al final del proyecto añadimos un módulo de predecir el movimiento del humano. Entonces, que un humano hiciera pruebas al principio de corte, el robot aprendiera cómo ese humano hace pruebas, y en los futuros cortes de esa persona era capaz de anticiparse unos milisegundos. Y esos milisegundos permitía que el robot fuera mucho más reactivo y, por lo tanto, fuera mucho más fácil de utilizar. Y eso es lo que queremos hacer en el nuevo proyecto que os he comentado, que vamos a proponer ahora en la USC, añadir técnicas de inteligencia artificial que permitan hacer ese robot más reactivo. Y no solo amplifique la fuerza, sino que se adapte a los humanos de una manera diferente según las condiciones y la manera de cortar de cada humano. Y bueno, aquí entré un poco más en detalle técnico y os dejo para terminar ese artículo que es el que está ahí. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Juan Antonio. Y bueno, vamos a seguir. Ahora es el turno de Alberto Gómez, CEO de Gravity, que nos viene a hablar un poco de inteligencia artificial. Vamos. Esta, efectivamente. Y bueno, pues igual que todos, 15 minutos y te iré dirigiendo. El cacharro es este, ¿no? ¿Se me oye? Se oye, ¿no? Muy bien. Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Gómez, como ha comentado Jesús, soy el CEO de Gravity, que somos una empresa de visión artificial orientada al sector alimentario. En esta charla voy a intentar explicar un poco posibles aplicaciones y cuáles son los usos de la visión artificial en el sector cárnico. Aunque ya mis compañeros la verdad es que han explicado algunos ejemplos, la verdad es que muy chulos.
En principio la he estructurado en 3 partes. Primero explicar un poco quién somos, ¿no? Qué somos, qué es lo que hacemos. Después explicar un poco de forma muy rápida la tecnología y por qué ahora es el momento en el que se está viendo mucha utilización de visión artificial. Y por último algunos ejemplos. Nosotros en Gravit somos una empresa que ofrece soluciones eficientes de visión artificial para el sector agroalimentario en su conjunto. Esto lo hacemos mediante una tecnología propietaria de Deep Learning que se está empezando a desarrollar ahora, muy orientada a la detección de productos alimentarios, que tiene, yo diría, principalmente 2 ventajas. Una, que es muy flexible, permitiéndose adaptar a diferentes escenarios y a diferentes casos de uso de forma muy sencilla, y que se puede implementar en hardware de coste reducido, haciendo viable una gran variedad de casos de uso. Esta tecnología, esta plataforma, la utilizamos al final en toda la cadena de valor, desde distribución, donde tenemos soluciones que ayudan a la compra, como una balanza que detecta de forma automática los productos que se pesan encima de ella, pasando por la parte de granjas, producción y transformación. ¿Por qué elegimos trabajar en este sector? Pues porque vimos que en la industria agroalimentaria hay una tendencia ahora muy grande de ponerse al día respecto a tecnología con otros sectores, como puede ser la industria pesada, ¿no? Como ha comentado antes Ralph de Kuka, pues sí, cada vez más inversión. Estas son cifras del informe de este año del FoodTech del ICEX, y dentro de tecnologías que se utilizan, está claro que al igual que en el resto de sectores, la tecnología que más se está implementando con diferencia es la inteligencia artificial. Más del 50% de soluciones tecnológicas en el campo agroalimentario utilizan inteligencia artificial, y dentro de ello la principal a día de hoy es la parte de visión. Y tiene sentido porque al final la visión artificial nos permite mejorar los procesos, reducir costes, mejorar la calidad y dar alternativas que permiten mejorar la sostenibilidad de los procesos. De todas formas, la visión artificial se lleva utilizando desde hace un montón de años. Empezó en el año 1960, 60 y pico, se hizo una primera definición y se lleva usando desde entonces. Se usan con técnicas que se conoce como visión artificial tradicional o visión artificial clásica, y no ha sido hasta hace 10 años más o menos que con la entrada del Deep Learning se ha visto realmente un desarrollo más grande de la tecnología, tanto en la industria alimentaria como en otras industrias, ¿no? Básicamente lo que se podía hacer con visión artificial clásica es sobre todo detección de defectos. Detección de defectos en entornos muy controlados, ¿no? Por ejemplo, en la industria donde se tiene un rodamiento, pues si el rodamiento le falta una punta y no es redondo perfecto, pues ahí hay un defecto, ¿no? Eso en entornos muy controlados está muy bien, pero en entornos que no son tan controlados, pues su aplicabilidad es mucho más reducida. Esto está cambiando ahora con el uso de inteligencia artificial y sobre todo con el desarrollo de Deep Learning. Pongo este ejemplo porque es el que está en las noticias, yo creo, de todos los días, ¿no? El ChatGPT, que es el modelo de inteligencia artificial que simula el comportamiento de una persona, y todos los días hay noticias de lo que se puede hacer y demás. Esta misma tecnología es la que nosotros hemos implementado en nuestra plataforma, no es la misma pero muy similar, es decir, de Deep Learning, y que nos permite ser capaces de ofrecer soluciones muy flexibles. Además de que la tecnología está avanzando, está aumentando de forma considerable la capacidad de cómputo, lo que quiere decir, por otro lado, que está bajando de forma exponencial el precio. El coste de implementar estas soluciones hace 5 años era significativamente mayor de lo que puede ser ahora. Ahora la capacidad de cómputo y el hardware que existe permite implementar soluciones muy potentes a coste muy reducido. Incluso hay chips muy pequeños de menos de 10 euros que permiten hacer cosas muy interesantes. Con esto, con Deep Learning, lo que conseguimos, resumiendo, es pues unos sistemas muy flexibles, unos sistemas que aprendan de forma continua, una alta precisión y sistemas de coste reducido. Todos los sistemas de Deep Learning, sin entrar muy en detalle cómo funcionan, pero es importante para entender lo que supone una implementación de este tipo, funcionan siempre igual. Tanto lo que hemos visto de ChatGPT como cualquier sistema de visión artificial funciona en base a datos. Lo que hace falta para que funcione un sistema de estos es tener un montón de datos de inicio. Y el sistema, el funcionamiento es relativamente sencillo a nivel conceptual. Utilizando este ejemplo, si yo quiero un sistema que sea capaz de detectarme
si en una imagen hay un trozo de solomillo o de babilla, lo que necesito son un montón de imágenes de solomillo y un montón de imágenes de babilla. Estas imágenes se las paso al sistema, el sistema aprende de forma automática y después de este proceso de aprendizaje ya tengo un sistema que es capaz de diferenciarme solomillo o babilla. Y esto aplica tanto para detectar solomillo o babilla como detectar dónde hay un perro, dónde hay un pollo, dónde hay vacas, cerdos, dónde hay problemas de calidad y demás. La gran diferencia con los sistemas previos, que antes he enseñado un ejemplo, es que esto es mucho más flexible. Si quiero detectar un defecto, le puedo pasar un montón de fotos de una pieza que está bien y fotos de piezas que están mal, y después capaz de detectar de forma automática incluso defectos que no se le hayan enseñado previamente, en base a ser capaces de tener una gran cantidad de imágenes. Esto lo que nos permite a día de hoy es que las soluciones de visión artificial permiten sustituir lo que hace una persona con su vista, es decir, con su visión directamente, en un proceso en cualquier sector, en este caso en industria agroalimentaria. Ha avanzado lo suficiente para que cualquier proceso que se nos ocurra, que a día de hoy hay una persona revisándolo, pues se puede sustituir con visión artificial. Yendo en más detalle a los ejemplos en los que nosotros estamos trabajando, pero incluso los que está trabajando la industria a nivel general, en la parte de monitorización, por ejemplo, de animales de granja, hay varias aplicaciones que son bastante interesantes. Se puede, por ejemplo, monitorizar zonas, monitorizar cuántos animales hay en una zona, cuántos se mueven, por dónde se mueven, si están agolpados en una zona de paso, o, por ejemplo, como han comentado antes, en un camión controlar cuántos cerdos han bajado y certificar que la cantidad de cerdos que han ingresado, por ejemplo, en el matadero, son X. Controlándolo con visión artificial y además con una prueba irrefutable que es el vídeo, ¿no? Se puede ver también el estado de los animales, se puede ver con cámaras termográficas si un animal está en riesgo de tener una enfermedad, se puede controlar la higiene, se puede ver si está en movimiento o no, si está mucho tiempo en una zona o está en otra, y se puede también controlar acciones. Por ejemplo, si un animal está pisando mal, que puede tener un problema de articulaciones, por dónde se está moviendo el animal, cuánto está comiendo o no está comiendo, incluso situaciones agresivas, si hay animales que son más agresivos que otros. Todo esto controlado con una cámara que esté orientada a la zona que se quiere controlar. Y en la parte más de industria agroalimentaria pura y dura, pues hay un montón de aplicaciones. Antes Ralph ha enseñado varias muy interesantes con robots, incluso se pueden hacer algunas también sin robots. Yo aquí pongo algunos ejemplos de las aplicaciones que más están trabajando hoy en día, como puede ser identificación de productos, control de calidad o de defectos, revisión del embalaje, revisión del etiquetado también, monitorización de temperatura en una sala o mediante cámaras más especiales, como puede ser de rayos X o hiperespectrales, control de una serie de características especiales, ¿no? Yendo un poco más en detalle, algunos ejemplos en los que estamos trabajando. En nuestro caso tenemos una solución que permite detectar productos cárnicos. Tenemos una implementación, en este caso en un matadero, en una sala de despiece, donde entra la media canal del animal, la despiezan en caótico y posteriormente lo que hacía era un operario ir indicando cuál era la pieza que iba pasando de forma continua para que se pudiese pesar y etiquetar. En este caso, utilizando el proceso que he comentado antes de captura de un montón de imágenes, hemos sido capaces de clasificar las diferentes piezas en la zona de detección, que es la zona previa a la zona de etiquetado, y se manda la orden de cuál es la pieza justo antes del pesado y etiquetado, como comentaba, ¿no? Aquí hay un pequeño vídeo de ejemplo donde se ve simplemente cómo, según van pasando las piezas, se va detectando. Esta es una implementación bastante sencilla y rápida de hacer. Otro proyecto en el que estamos trabajando es detección de defectos. En este caso, detección de contaminación cruzada por plástico. Pequeñas piezas de plástico que caen en la barqueta del envasado. Colocamos una cámara y antes de que se rellene la barqueta del envasado, pues si se ve este defecto, que puede tener diversas formas, diversos colores, diversas posiciones, se da un aviso a la línea de producción para corregir este defecto.
¿Qué más? Detección de temperaturas, otro proyecto que estamos empezando a trabajar, orientado a dos casos. Detección de temperaturas a personas, sobre todo en zonas de trabajo donde sean muy frías, o detección de temperatura para descongelación. Aquí la visión artificial lo que nos da es que nos permite detectar qué productos y en qué zona, qué temperatura tienen, para pasar de esa información a un sistema radiante dirigido que dirige el calor según las necesidades. Es decir, si hay gente que está pasando mucho frío, pues se dirige el calor para que se solucione ese problema. ¿Qué más? Otro caso en el que estamos empezando a trabajar es detección de huesos. Detección de huesos en un proceso de desmigado, es un proceso de desmigado que se hace de forma manual y tiene el riesgo de que se cuelan pequeños huesitos muy afilados que suponen un riesgo a nivel de seguridad. En este caso, además, el problema es que los huesos no son visibles a simple vista. Como no son visibles a simple vista, lo que utilizamos no es una cámara normal, sino utilizamos una cámara que se llama espectral. Estas cámaras espectrales lo que hacen es permitir identificar diferentes tejidos o diferentes sustancias con la visión. Esto nos permite de forma sencilla distinguir lo que es piel, grasa, músculo o en este caso hueso, y detectar de forma sencilla que en ese punto hay un hueso y es un riesgo para el envasado y a nivel de seguridad. Otros proyectos en los que no estamos, en este caso no estamos nosotros, pero considero que son útiles a nivel de información de lo que se está trabajando en el sector, pues es control de envasado. En este caso, por ejemplo, de loncheados, detectar que puede existir una pequeña fuga en el envasado del loncheado. Similar puede ser detección de defectos en etiquetas. Calidad, como comentaba antes, bien con una cámara normal que permita detectar pues, si hay mucha grasa, si la grasa tiene un color que no debe tener, o incluso con cámaras hiperespectrales detectar características que no son visibles a simple vista. Este ejemplo me ha parecido curioso. Un estudio de la Universidad de Extremadura con visión artificial detecta la cantidad de sal que hay en un secadero de jamones. Muy parecido a lo que ha comentado Ralph es caracterización de canales. En su caso es con un robot, también se puede hacer sin robot, ¿no? Para diferentes aplicaciones se puede ver tanto el tamaño, como comentaba Ralph, pues por ejemplo la cantidad de grasa que hay en la canal. Y relacionado con esto, y ya por finalizar, contaminación cruzada, por ejemplo, después del proceso de eviscerar un animal, ¿no? Que es algo que se suele dar y es un riesgo muy importante a nivel de higiene, pues controlar que, por ejemplo, en la media canal de vacuno o en este caso en un pollo no existe contaminación cruzada después de haber realizado este proceso. Por mi parte, yo creo que no, nada más. Y lo dejo aquí por si hay más preguntas. Sí, quédate si quieres. Me quedo de pies. Sí. Podéis subir por si acaso hubiera alguna pregunta, si no, a ver. Vamos a ver. Bueno, no sé si entre los asistentes hay alguna pregunta. ¿Ha quedado todo medianamente claro? No sé si alguien se quiere... ¿Quién se atreve? ¿Nadie se anima? Ha quedado claro todo. Bueno, pues me tocará hacerlas a mí entonces. Bueno, en el primer caso, Ralph, quería saber ¿qué tareas consideras que dentro de la cadena cárnica veremos próximamente que son hechas por robots? Has hablado del esquinado, del faenado, etcétera, pero ¿cuáles son los siguientes pasos que veremos que pueden ser hechos por robots? A ver, nosotros estamos trabajando con integradores en 10 pasos en total. No lo sé ahora porque no los conozco tampoco cómo se llaman en español el término técnico, sí. Por eso pero hay unos 10 pasos que estamos trabajando ahora en todo lo que es del principio, que es quitar cuernos, patas, recto, cortar el medio, etcétera, hasta el último paso, que es cuando ya se está despiezado, pero se quitan los últimos gramos o los últimos kilos de carne del hueso. Es decir, en todos estos temas se están trabajando ahora. Y luego hay procesos secundarios, como lo que está comentando, de ponerlo el sello, calidad y todos estos procesos secundarios que vemos
que hay realmente desarrollo donde los clientes y integradores están desarrollando. Algunos de ellos, por ejemplo, estarán relacionados con el pulido de las canales para quitarle la grasa superficial y demás, este tipo de cuestiones. Puede ser. Realmente no soy experto en el proceso en sí, más de la robótica, pero si hay cuestión específica o que alguien quiere saber, oye, este proceso se hace, lo podemos comentar y podemos dar información ahí. Vale, gracias. Y bueno, para Juan Antonio, ¿cuándo podremos ver un modelo práctico implementado dentro de una industria cárnica? Estos exoesqueletos, estos robots colaborativos que nos has enseñado, ¿cuándo crees que podremos empezar a verlos? El modelo del exoesqueleto lo tienen bastante avanzado porque lo desarrollan con una empresa y ellos tenían planificado la venta en verano de 2023, es decir, dentro de poco, con esta empresa. Luego, la parte del cobot todavía tenemos que mejorarlo, por eso os había hablado de un segundo proyecto. Nuestra idea en el segundo proyecto es mejorar su condición en los giros. En lo que es el corte lineal funciona bastante bien. En el momento que se hacen bastantes giros, como los últimos motores del robot no son suficientemente potentes para realizar estos giros y no tiene suficientemente tiempo de respuesta al algoritmo, ofrece un poco de resistencia. Por lo tanto, ahí necesitamos un poco más de tiempo de desarrollo. Imagino, nuestro objetivo es hacer un pequeño proyecto europeo conjunto de nuevo con los compañeros franceses. En unos 3-4 años esperemos tener un prototipo más robusto. Pero bueno, siempre recordar, la universidad, nosotros hacemos la investigación más básica y luego siempre habrán compañeros como las empresas de robótica o integradores que pasarán a un desarrollo mucho más robusto. Hemos visto aquí muchos ejemplos de integradores que ya harán un prototipo industrial implementable. Todo eso hará que las tareas dentro de una industria cárnica, sobre todo de sacrificio, despiece, etcétera, sean mucho menos penosas para los trabajadores. Ese es nuestro objetivo, como comenté desde el principio, que al final no sea un trabajo tan duro para la persona y sea más gratificante en ese sentido. Bueno, y Alberto, aparte de que nos digas qué actividad no puede implementarse la inteligencia artificial, porque nos has dado un gran abanico, ¿no?, de actividades en las cuales se puede implementar. En el caso de lo que mencionabas, de la aplicación de la inteligencia de las imágenes, del análisis de imágenes y demás, ¿en qué porcentaje llega a incrementarse el ámbito de la seguridad alimentaria y este tipo de temas dentro de lo que es la producción? No te entendí muy bien. ¿Cómo se ve implementada o cómo se ve mejorada la seguridad alimentaria? Si habéis hecho un cálculo porcentual o algo similar. No, cálculo porcentual no hemos llegado a hacer, pero pensamos que es bastante significativo. A nivel simplemente de seguridad, por ejemplo, el uso, no he comentado aquí, pero también hay sistemas que permiten controlar el uso de material de EPIs, de equipos de protección individual, que es bastante interesante, pero a nivel de seguridad alimentaria, contaminación y demás, a mí me parece lógico pensar que puede mejorar bastante, porque al final, como comentaba, los sistemas de visión artificial, incluso en no sé si llamarlo concursos o en retos que hay, ya consiguen superar en determinados retos lo que puede detectar una persona, retos relativamente sencillos. Si además añadimos que se pueden utilizar sensores, cámaras bastante más potentes, como pueden ser rayos X, termográficas o hiperespectrales, que dan mucha más información, evidentemente la calidad del proceso puede mejorar bastante. Yo creo que no es un tema tanto de cuánto puede mejorar, que yo creo que puede mejorar claramente, sino es un tema de cuándo y de coste. Es decir, cuánto cuestan las cámaras, cuál es el proceso y cuánto está evolucionando los sistemas y todo el hardware para que los diversos casos de uso vayan pasando de la frontera de son viables técnicamente, pero económicamente tenemos dudas, a realmente son viables tanto técnicamente como económicamente. Vale, muy bien.